Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En nombre de la doctora Patricia Galeana, titular de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a este foro sobre las grandes transformaciones de la Constitución. Saludamos al público presente, también al público que está viendo en línea a través de Periscope. Los saludamos, también recibimos sus preguntas, sus comentarios a través de esta red social y por supuesto también para todos los presentes. El día de hoy nos acompañan dos especialistas en la materia constitucional, de quienes van a hacer un recuento de algunos de los aspectos fundamentales que tiene nuestra Constitución, de cuáles han sido esas grandes transformaciones que ha tenido en 100 años de vigencia, considerando que nuestra Constitución ha sido reformada en 706 veces a través de 232 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestros ponentes, el doctor José Gámez Torruco y el doctor Rafael Estrada Michel. En el orden de participaciones va a iniciar el doctor José Gámez Torruco, de quien voy a leer una semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París. Es maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo. En la actualidad es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Gámez Torruco es profesor titular por la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta misma universidad. Ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y director del Museo de las Constituciones de la UNAM, del que fue fundador. Asimismo, se ha desempeñado como asesor de distintas dependencias, entre ellas la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la de Senadores, así como de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Es autor de las obras El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, Derecho Constitucional Mexicano, México y la Constitución de Cádiz, así como de la obra conmemorativa del Centenario de la Constitución, Los Grandes Debates del Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917, que fue publicada dentro de la colección Biblioteca Constitucional. Además, este año el Consejo Técnico Consultivo de este instituto lo distinguió con el premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de fuentes y testimonios, un premio que recibió apenas el pasado viernes y que nos da muchísimo gusto tenerlo nuevamente al doctor José Gámez Torruco, de quien le cedo el micrófono para que nos dé su exposición. Lo que voy a platicar con ustedes es comparar el texto original de 1917 con el texto que está vigente el día de hoy. No voy a hacer una apreciación sobre las reformas, le voy a ceder esa tarea al doctor Estrada, pero me voy a ocupar exclusivamente de darles una idea cabal de cómo cambió el texto constitucional siguiendo el orden, hasta donde esto es posible, no necesariamente tengo que hacerlo estrictamente, de los capítulos constitucionales, de los títulos y de los capítulos, para que tengamos una visión general de qué es lo que ha cambiado. Naturalmente ya ustedes tuvieron oportunidad de escuchar los cambios por sexenio y con ello creo que tienen una idea cabal de esto, pero voy a tratar de darles una idea general de lo que cambió. Derechos humanos. Evidentemente se extendió
se extendió la protección a sectores sociales en algunos aspectos que son de exigibilidad limitada, es decir, no tienen la exigibilidad de los derechos tradicionales que estaban en la Constitución, que entre paréntesis, cuando hablamos de Carranza, la mayor parte de ellos no solamente fueron respetados, sino extendidos. Pero se establecieron estos derechos que se conocen con el nombre de derechos de la tercera generación, porque se discute mucho su exigibilidad. Sí son exigibles en determinadas circunstancias, pero no tienen la exigibilidad de los otros derechos, de los derechos, digamos, tradicionales. Por ejemplo, alimentación, salud, vivienda, agua, cultura física, información, identidad, protección de datos personales. Hay también derechos a la familia, a la mujer, a los adolescentes y la proscripción de la discriminación muy recientemente incluida en la Constitución. Todo esto no estaba en el texto original de la Constitución. También la reforma primordial de la extensión de los derechos, no solamente a los que la Constitución establece, sino también los que derivan de los tratados internacionales que México ha firmado. Los derechos de los pueblos y de más bien de las naciones y de los pueblos indígenas que están en el artículo 2 de la Constitución no estaban considerados en el texto original de la Constitución de 1917. Por otra parte, hay algunos derechos que fueron extendidos notablemente. El derecho a la educación, que se ha extendido de como estaba en el texto original hasta alcanzar la obligatoriedad de la educación media superior, la reforma de programas, la reforma del personal, la llamada reforma educativa, es nueva. Derechos de seguridad jurídica. Se mantiene el artículo 14, se mantienen los derechos fundamentales de seguridad jurídica, pero en el artículo 16 se extienden y también se establecen excepciones. Se establecen algunas figuras como el arraigo y desde luego que se extienden protecciones a la víctima, a los afectados por el delito, a los que han sido lastimados por la comisión del delito, y se refuerzan los derechos del detenido, evidentemente, pero repito, todo esto sobre la base de los derechos que ya estaban originalmente dentro de la Constitución de 1917. Hay también una limitación importante en lo que se refiere a la suspensión de garantías, y aquí se protegen más derechos de los que originalmente estaban considerados en el texto original. Dentro de este capítulo, y solamente lo digo por su ubicación, está todo el capítulo económico de la Constitución. El capítulo económico de la Constitución se debe a las reformas de 1983 que establecen la rectoría del Estado, la planeación democrática del desarrollo, la economía mixta y la libre concurrencia y competencia. Quiero destacar, como ya lo hice en su momento, que la libre concurrencia estaba en el texto original de la Constitución de 17. Se hablaba de concurrencia,
ahora ya se distingue lo que es la concurrencia de lo que es la competencia, se le da una enorme importancia a la competencia en la nueva legislación económica, pero esto estaba también en el texto original de la Constitución, pero se amplió. Toda esta reforma en realidad obedece al mismo espíritu de la Constitución de 1917, no se discutió mayormente que se incluyera porque recogió lo que sí estaba dentro de la Constitución, pero por las circunstancias políticas que platicamos en su momento, hubo la necesidad de consignarlos. Está, desde luego, la reforma al artículo 27 constitucional, muy discutida, respecto a las contrataciones, sobre todo en materia de es decir, fundamentalmente en materia de electricidad y de petróleo. No se habla ya de concesiones, se admiten las contrataciones a través de las empresas productivas del Estado que se crean. El artículo 28 establece la libre concurrencia, establece el abasto y refuerza la concurrencia que ya estaba, repito, en la Constitución de 1917 en el texto original. Respecto al territorio de la nación, fueron desde luego fue reformada la Constitución para simplemente convertir los territorios en estados. Reformas del presidente Echeverría, una reforma anterior que había creado el estado de Baja California, se crean después el estado de Baja California Sur, el estado de Quintana Roo. Otra reforma trascendente, la transformación del Distrito Federal en Estado de México. Respecto a los derechos políticos, destaco desde luego el voto femenino, reforma de 1953, y la ciudadanía a los 18 años. La mexicanidad al hijo de padre o madre mexicana, quitando aquel texto que contenía la Constitución original de hijo de madre mexicana por nacimiento y padre desconocido. Se constituye también la doble nacionalidad, se establece este principio de doble nacionalidad que beneficia a los mexicanos que por razones de trabajo han tenido que aceptar otra nacionalidad. En lo que hace a la democracia representativa, desde luego se reconocen los partidos políticos, no estaban los partidos políticos considerados en el texto original de 17, sus derechos y obligaciones, el financiamiento público, reglas y límites respecto a su participación en radio y televisión y en campañas electorales. El control y la vigilancia de las elecciones también es una novedad, la creación del Instituto Nacional Electoral, la geografía electoral, el padrón electoral, las casillas, el cómputo de elecciones, etcétera. Justicia electoral, la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer de las impugnaciones que deriven de la celebración de las elecciones, la declaratoria de validez y de presidente electo que pasa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, la parte administrativa corresponde al Instituto Federal Electoral, pero todo lo contencioso electoral, que es nuevo, también es nueva la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Respecto al Congreso de la Unión, el sistema mixto de integración, es decir, la combinación del principio de la mayoría
con el principio de la representación proporcional. La Constitución originalmente solamente consideraba el principio de la mayoría como base de los poderes legislativos. La creación de los 5 distritos plurinominales, la creación de la Cámara de Diputados o recreación de la Cámara de Diputados con 200 diputados por mayoría, 300 por mayoría y 200 por representación proporcional. La edad de los diputados a 21 años, la edad de los senadores, reciente reforma, a los 21 años cumplidos. El establecimiento de 2 periodos de sesiones en lugar de 1. En el proceso legislativo, la iniciativa que ahora incluye a la Ciudad de México, pero también la iniciativa ciudadana. Las facultades del Congreso de la Unión, aquí sí, son exorbitantes, es decir, el aumento de las facultades del Congreso de la Unión ha sido enorme. Simplemente la fracción 29 que contenía las facultades legislativas, a esa le tenemos que agregar las subfracciones de la A a la Z, o sea, nos acabamos el alfabeto para incluir facultades del Congreso de la Unión. Y no solamente eso, sino que la fracción 30 que contenía las facultades implícitas ya se tuvo que utilizar para la última reforma constitucional, y entonces las facultades implícitas quedaron en la nueva fracción 31. Las facultades de la Cámara de Diputados aumentaron considerablemente, también en razón de las ratificaciones, la extensión de facultades financieras, la designación de los titulares de organismos autónomos. Para no irlos tratando punto por punto, los dejé, pero los organismos autónomos son una nueva creación constitucional, organismos que son integrados por los poderes de la Unión, pero que operan con completa autonomía. Si tenemos tiempo, hacemos la lista, si no, ya creo que se ha platicado mucho de ellos aquí. Las facultades de la Cámara de Senadores también aumentó obviamente la conformación de la comisión permanente y de sus funciones. Del proceso legislativo, yo creo que la reforma presidencial fue eliminar el llamado veto de bolsillo, o sea, evitar que el presidente de la República pudiese entorpecer o de plano nulificar el proceso legislativo a través de no contestarle al Congreso de la Unión cuando ya le envía un proyecto de ley aprobado. Se creó la Auditoría Superior de la Federación. Por parte del presidente de la República, la reforma que el texto original exigía que fuera hijo de padre y mexicanos por nacimiento, ahora es de padre o mexicano por nacimiento. Las reglas de sucesión presidencial que se restablecieron en el caso de falta absoluta del presidente de la República, el sometimiento que ahora el presidente de la República tiene que hacer del secretario de Hacienda, del secretario de Relaciones Exteriores, la previsión, si no hay una clara mayoría en las elecciones a favor de un partido político del gobierno de coalición, los principios de política exterior que no estaban en el texto original de la Constitución, la administración pública, en la cual era muy parca la Constitución de 1917 en su texto original, eso por parte del Ejecutivo. Por parte del Poder Judicial, la creación de la Suprema Corte de Justicia como Corte Constitucional, su transformación como Corte Constitucional,
a través de la atención de la jurisdicción que tiene a través de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, la creación del Consejo de Judicatura Federal y, desde luego, ya la nueva función que tienen tanto los tribunales de circuito como los juzgados de distrito en materia de amparo, dejándole a la Suprema Corte de Justicia algunos casos todavía de revisión de amparo, pero fundamentalmente función de Tribunal Constitucional. Los principios del juicio de amparo que se han ido aumentando, que han ido evolucionando y en algunos aspectos en una forma muy positiva. Todo el capítulo de responsabilidades de los servidores públicos fue reelaborado con el propósito de establecer mayores causas de responsabilidad, de dividir las responsabilidades penal, política, administrativa en una forma más clara y aclarar también la situación de las consecuencias de cada una de las responsabilidades. Respecto del capítulo de trabajo, se aumentaron los derechos del trabajador, se aumentaron también los derechos colectivos de trabajo y por otra parte, en materia de trabajo se creó un capítulo especial para los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. Todo esto naturalmente siempre con la previsión de que los gobiernos de los estados se ajustaran, o las constituciones más bien de los estados se ajustaran a estas transformaciones. Sobre el Distrito Federal, pues la transformación fundamental fue darle autonomía, darle poderes a la Ciudad de México, reforma muy reciente, ya creándola como una entidad federativa particular con sus propias facultades expresas dentro de la categoría de entidad federativa junto con los estados. Y la reforma municipal, que fue muy parca y muy criticada en el texto original de la reforma en la Constitución de 1917, que tiene el mérito también ahí el primer jefe de haber incluido por primera vez al municipio libre dentro del régimen constitucional, pero en las reformas de 1983 se le dieron facultades expresas y también ingresos expresos al municipio. Creo que en términos generales estos fueron los cambios. Cuantitativamente, pues repito, se trata de 232 a la fecha decretos de reforma que afectan los artículos que ya mencionó el doctor Burgos. Espero haber hecho una muy apretada síntesis. Agradecemos al doctor José Gama Astorruco esta exposición en donde indudablemente nos ha hecho un recuento de las principales reformas que ha tenido nuestra Constitución en 100 años. Y vas a hacerles un comentario que en su publicación original la Constitución tenía 22.500 palabras. Estas grandes transformaciones que ha tenido nuestra Constitución en 100 años ha hecho que nuestro texto actualmente ya oscile en las 70.000 palabras. Ha crecido pues 2 veces más de su contenido original y muchas de esas transformaciones han sido importantísimas, como algunas de las que ya comentaba el doctor Gama Astorruco, el voto de las mujeres, el reconocimiento de la ciudadanía plena a las mujeres en 1953, entre otras muchas que ya ahorita nos comentaba el doctor Gama Astorruco. Voy a ceder el micrófono al doctor Rafael Estrada Michel, de quien previamente voy a leer su semblanza curricular. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho,
diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Estrada Michel se ha desempeñado como docente por la Universidad Iberoamericana, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Panamericana y su alma mater, la Escuela Libre de Derecho. Entre algunas de sus publicaciones queremos destacar los siguientes títulos: Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, el problema de la articulación política del territorio de las Españas ante la Revolución Liberal y la emancipación americana, en coautoría con Alonso Lujambio, Tácticas parlamentarias hispanoamericanas, la influencia de los reglamentos para el gobierno interior de las Cortes de Cádiz en el derecho parlamentario, y también ha sido compilador, revisor y prologuista de la División del Poder Público de Editorial Porrúa, entre otras publicaciones. Además, un amigo de este instituto, a quien siempre le agradecemos el tiempo y la deferencia que tiene para compartir sus reflexiones sobre todos estos temas de historia constitucional y de la Constitución que nos rige de 1917. Bienvenido y adelante, doctor. Muchísimas gracias al siempre generoso y además muy puntual y erudito doctor Burgoa. La verdad es que ha sido estupendo escuchar la plática de él, moderando esta mesa, y lo que nuestro querido maestro, el doctor Gamas Torruco, también nos ha mencionado en esta síntesis completísima de un problema complejísimo que ha sido el de la articulación política de un orden constitucional en los pasados 100 años. Se dice fácil, pero son 10 décadas, y si uno toma en cuenta que por disposición expresa del primer jefe, como se ha dicho varias veces en estas mesas, en este curso privilegiado que hemos tenido en San Ángel durante estos meses, que por disposición expresa del primer jefe se trataba simple y llanamente de un ayornamiento, de poner, de actualizar el texto constitucional de 1857, pues podemos estar hablando de que tenemos ya a cuentagotas, si ustedes quieren, con venidas, con idas, subires y bajadas, pero tenemos 160 años de orden constitucional, por lo menos en ese sentido republicano, federal, liberal, de la Constitución del 57, reformada en Querétaro el 5 de febrero de 1917. Bueno, dicho todo esto, y agradeciendo también la generosidad de ustedes y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de su titular, la doctora Galeana, pues quiero hacer también hasta cierto punto un recuento crítico, si se me permite complejizante, de esto que Francisco ha llamado las grandes transformaciones de la Constitución. Y la primera pregunta que desde una perspectiva crítica quisiera yo formularles en esta tarde es si podemos hablar realmente de transformaciones de la misma Constitución, o si nuestra Constitución de 17, al menos como el proyecto del primer jefe Carranza y después lo que se votó con el triunfo de las izquierdas que dijo Dec Borges, como sabe muy bien Paco, ¿no?, en la Constitución del 17, en el Constituyente de 16-17, si realmente el orden constitucional mexicano, este que hice radicar, al menos in nuce desde 1857, conserva su identidad constitucional, para hacer uso de la sistemática alemana en torno a la identidad de los textos constitucionales. Estamos pues ante lo mismo. Yo siempre hago un ejemplo, por supuesto lo pongo fuera de casa porque si no me va como en feria, ¿no? Pero el ejemplo que pongo, y hago hasta una regla de 3 a pesar de ser abogado, es el ejemplo de las capitulaciones matrimoniales. Y de repente le digo a mi esposa, cuando estoy más animado por un mezcal o por un tequila, le digo, ¿tú te imaginas lo que sería haber reformado cada 2 semanas en nuestros 17 felices años de matrimonio las capitulaciones matrimoniales? Bueno, pues más o menos, aunque ustedes no me lo crean, ese es el ritmo que se ha seguido, que ha explicado muy bien el doctor Gamas, en la reforma del orden constitucional mexicano. No quiero ser tan drástico, pero me da la impresión que si cada 2 semanas estamos pasando de la poligamia a la monogamia, por poner el ejemplo más gráfico, en las capitulaciones de nuestro matrimonio, o de la sociedad conyugal
a la separación de bienes, pues realmente ahí no hay un matrimonio, hay como pues un dúo de amigos que de repente quiere esto y de repente quiere experimentar esto otro, pero que en las cuestiones fundamentales, que es en lo que tiene que ver con la identidad constitucional, constitutiva, para darle fuerza a la palabra, pues no se han puesto de acuerdo. Tanto es así que han reformado la contratación una y otra vez en esos pasados 17 años. Bueno, si esto le ha pasado a nuestra Constitución en 10 décadas, podemos hablar de la misma Constitución en el sentido carrancista, que también fue el sentido de Mújica, de Jara, de Cravioto, etcétera. Hombre, voy a poner 2 primeros ejemplos y después seguimos platicando con base en la sistematización que propuso el doctor Gama Astorruco. Uno primero tiene que ver con los artículos transitorios de la Constitución. O sea, al principio estaba bastante razonable el régimen transitorio de la Constitución. Había 5 articulitos que te decían que ya no había Ministerio de Justicia, que no habría de Educación, que la Constitución entraría en vigor tal cual, lo que una ley en materia transitoria dispone. No nos debíamos preocupar tanto. Hoy por hoy tenemos una suerte de oxímoron, sobre todo a partir de las llamadas reformas estructurales. Son tantos oxímoron constitucionales, una de verdadera contradicción en sus términos. Son tantos los artículos transitorios que ya podríamos publicarlos, aquí en la edición que le voy a robar a mi maestro. Podríamos publicar simple y llanamente los transitorios, como esos libros farragosos que tienen tantas citas al pie de página que podrían leerse igual al revés que al derecho, ¿no? Bueno, lo mismito aquí, ya podríamos publicar una llamada Constitución transitoria, lo cual es una contradicción en sus términos, porque, pues en realidad, la Constitución debería ser todo menos transitoria, como el régimen de las capitulaciones matrimoniales, por ejemplo. Si le aplicamos una transitoriedad tan frecuente, pues estamos ante todo menos ante una constitución, en el sentido más etimológico del término, en el sentido más propio de la antigüedad clásica grecolatina, lo que está constituido, una constitución en términos corporales o incluso fisiológicos. Si esto está cambiando día con día, si esto es tan transitorio que no podemos hablar de algo que constituya realmente, pues no estamos ante un ordenamiento constitucional. Dicho esto, en plan de crítica, pero también de crítica constructiva y hasta de apología. Frecuentemente no le dedicamos demasiadas buenas palabras a esta transitoriedad y a esta reformabilidad. Lo que decía Francisco Burgoa es tremendo, ¿no? El número de palabras que tiene ya la Constitución. Sí, cierto. Ahora uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si el proceso político no hubiera podido derivarse con esa frecuencia, con esa transitoriedad, a partir de reformas y modificaciones al texto constitucional, como se ha hecho en los pasados 100 años? Y no necesitamos ir muy lejos para darnos cuenta de lo que hubiera pasado. Tenemos que referirnos simple y llanamente al siglo XIX. Si no hubiera habido esa posibilidad de aperturar, como dicen horriblemente periodistas y cajeros bancarios, ¿no? De aperturar el sistema de fuentes jurídicas, que no se apertura, se abre, pero en fin, ¿no? Si no hubiera habido esa posibilidad de abrirnos a las reformas constitucionales, es muy probable que no hubiéramos roto el ciclo perverso de guerra civil, dictadura, guerra civil, dictadura, guerra civil, dictadura, ¿no? Es muy posible que siguiéramos en lo que Rabassa definió con mucha puntualidad como la constitución de una dictadura constitutiva de nación, un nuevo oxímoron, ¿no? La necesidad de tener un general Díaz que nos esté diciendo una y otra vez, como si fuera el Cihuacóatl, como si fuera el gran legislador, esto constitucionalmente es así y asado, y si te gusta qué bueno, y si no, estás fuera de la nación. Es muy probable que eso hubiera pasado. Y voy a un ejemplo de la mayor actualidad. Todos sabemos, o por lo menos es lo que dice el ministro Felipe Tena Ramírez en su texto canónico, muy criticado por cierto por otro gran maestro como el aquí presente, que es el doctor José Barragán, en este punto que les voy a mencionar, pero bueno, pues básicamente es pacífica la doctrina en el sentido de que los estados son libres, pero no son soberanos. Que si fueran soberanos, pues es tanto como, para volver al ejemplo de mi matrimonio, que yo me declarara soberano,
¿no? Yo soy soberano y hago lo que me da la gana. Pues no, chato, tú suscribiste unas capitulaciones matrimoniales, la argolla da cuenta de ello, pero no solo la argolla, no eres soberano. Puedes pretenderte, pero no es cierto. Hay muchas cosas que no puedes hacer. Los estados de la Unión hay muchas cosas que no pueden hacer, porque suscribieron un pacto federal. Por cierto, pongo un asterisco a lo que ha dicho don José Gámez Torruco con mucha puntualidad, que es la reforma de la Ciudad de México. Es una entidad federativa. Ya le habíamos dicho así porque pues, era un distrito federal, no era un estado, había territorios federales, y entonces nos pusimos ontológicos y por ahí de los años 70 creamos la noción de entidad federativa. Ahora se nos dice, el Distrito Federal no es Distrito Federal, ¿no? Sigue siendo la capital de la República, pero sigue siendo una entidad federativa. No es un Estado libre y soberano, tiene autonomía. Bueno, cuando uno ve esa reforma, dices, la Ciudad de México, perdón, una pregunta inocente, ¿suscribió o no el Pacto Federal? ¿Es una entidad federada o no? ¿Dónde está? Bueno, pues mire usted, está en un islote donde Tenoch encontró una águila devorando una serpiente. Más allá de eso, es muy difícil ir, ¿no? A ese grado de indefinición llega la reforma al artículo 122 constitucional. Cierro el paréntesis poco constructivo, o de crítica poco constructiva, pero que finalmente sirve de desahogo, ¿no? Y así se pueden ir ustedes esta noche a pensar, ¿habrá suscrito el Pacto Federal la Ciudad de México o no? Vivimos en un lago, ciudad sobre las aguas construidas, decía Sor Juana Inés de la Cruz, que en césped titubeante, ciega gentilidad fundó ignorante, ¿no? Cuánta razón tenía. Llevan 19 de febrero que le dan toda la razón, 19 de septiembre, perdón, que le dan toda la razón a la 10ª musa. En fin, haya o no suscrito el Pacto Federal, pues ahí está la capital de la República. Es una entidad federativa. Todos somos una entidad, ¿no? Hay algo. No sabemos muy bien a bien qué entidad tenemos, pero todos somos una entidad. Y eso nos puede tener más o menos tranquilos. Vuelvo al tema de la identidad del orden constitucional. Siendo esto así, teniendo una constitución transitoria, teniendo una constitución que ha variado tantísimo, analicemos el flujo del proceso político y yo se los propongo casi como resumen de todas estas sesiones tan ricas que ha habido en torno al análisis de las transformaciones que ha sufrido la Constitución. Analicemos el caso catalán, que es el que está de moda y además el que oímos todo el tiempo en las noticias y leemos en los periódicos. ¿Qué hubiera pasado si, a pesar de lo que decía Tena Ramírez, o en el caso español Pérez Royo o el constitucionalista que ustedes me pongan, hubieran dicho los constituyentes del 78, las comunidades autónomas son libres y soberanas? Muy probablemente catalanes, vascos, en menor medida asturianos y andaluces, habrían quedado contentos con eso. ¿Por qué? Pues porque me gusta que me digan soberano. El proceso político fluye por esa palabrita mágica. El derecho tiene mucho de magia y mucho de ritual. Soberano quiere decir que está por encima de todo, super omnia. Si nada más eres autónomo, pero no soberano, en el sentido de que no puedes, por ejemplo, yo soy michoacano, pero no puedo constituir al Estado libre y soberano de Michoacán como una monarquía templada por una constitución peculiar y adaptable al reino de Pangaxuán II, el último, se me va el nombre de los reyes purépechas, pero no puedo constituir una monarquía así, porque el 116 constitucional, el Pacto Federal, me impone un régimen republicano de gobierno con una gubernatura, con una legislatura, etcétera. No soy soberano, pero se oye muy bonito que me digan que soy soberano, ¿no? Vuelvo al reiterado ejemplo del matrimonio. Quizá con esa palabrita mágica los españoles y su monarquía de autonomías se hubieran ahorrado el dolor de cabeza que amenaza convertirse con una enfermedad mayúscula del problema catalán. ¿Quién sabe? No estuvo tan mal a final de cuentas, aunque don Felipe Tena Ramírez hiciera sus corajes, llamarles estados libres y soberanos a los estados. Allí están, ¿no? Ahí siguen. Desde 1847, desde la desgracia del Guadalupe Hidalgo, pues los estados de la Unión son básicamente los mismos en el país. Si el costo fue llamarles libres y soberanos, bueno, pues pónganles otros calificativos con tal de que se queden en la Unión. No importa, ¿no? Está bien.
Quiero decir que no todo es criticable en esta suerte de porosidad de nuestra identidad constitucional. Ahora, va la pregunta de a de veras, de los 64,000 pesos que decían antes, ¿no? La Constitución del 17 sigue siendo la misma, tiene la misma identidad. Pues hay cosas en las que sí y hay cosas, muchas, en las que no. Y son temas identitarios, sustantivos. Voy al que mencionaba don José Gámez Torruco, el federalismo, la articulación política del territorio. Yo creo, para ser claros, que no habría una cosa más lejana al pensamiento del primer jefe Carranza, que había sido gobernador de Coahuila y sabía de lo que hablaba, que el actual texto de la Constitución mexicana. No puede haber algo más disímbolo. De hecho, Carranza así inicia las labores del Congreso. Dice, ¿saben qué? Por la vía del amparo, la Federación se mete en absolutamente todo lo que deciden los estados. Conculca y subvierte, incluso aniquila la soberanía estatal. No podemos seguir por ahí. Necesitamos un Congreso acotado en sus facultades para legislar en la materia y ejecutivos fuertes, sólidos, al lado de legislaturas que puedan normativizar la vida interna de los estados. Y hoy por hoy, pues ya han visto lo que ha dicho nuestro maestro, ¿no? Prácticamente no hay cuestión, incluido el deporte, de veras, no hay cuestión en este país que no tenga una cierta intervención normativa por parte del Congreso de la Unión. Es decir, que todo sea federalizado, lo cual en buen castellano en realidad implica centralizar más que federalizar. Las cosas se deciden en San Lázaro. Bueno, esto no le hubiera gustado. El régimen de facultades concurrentes, de facultades coincidentes, las facultades implícitas, el que nos hayamos acabado las letras del abecedario, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, de Sonora a Yucatán, como los sombreros Tardán, no le habría gustado al primer jefe Carranza. Así lo digo con esa claridad. Y tampoco le habría gustado este federalismo proteico, ¿no? Que volvemos al tema, es la muestra misma de la transitoriedad, de la contradicción constitucional. Un federalismo que un día es una cosa, centralizada, luego le dicen nuevo federalismo, quién sabe qué pueda tener de nuevo, ¿no? A veces tiene estas facultades por acá, otras por allá, ¿no? No acabamos de entender de qué estamos hablando con nuestro régimen federal, lo cual es peligrosísimo, porque en un régimen de facultades expresas, el Estado constitucional y democrático de derecho se expresa a través de lo que pueden hacer los diversos órdenes de gobierno. Digan, bueno, pero a mí ¿qué más me da tanto monta tanto Isabel como Fernando? Que el Estado de Coahuila legisle esta materia, me da lo mismo a que lo haga la Federación. Sí, pues piensen ustedes en la facultad de atracción y en materias tan delicadas como la materia penal. Y ahí la cosa ya no está siendo tan bonita, porque tanto los órganos de procuración de justicia como los de administración de justicia pueden atraer cuestiones. ¿Atraerla hacia dónde? Hacia la Federación, que es tanto como decir hacia el centro. Y entonces no hay homicidio en este país que pueda dejar de ser investigado en cierta hipótesis por una autoridad federal. Y en última instancia, por la vía del amparo invasor del que hablaba Carranza, resuelto por una autoridad federal. Cuidado con ese tema, ¿no? No hemos tenido cuidado en las pasadas 10 décadas y ahí estamos, cumpliendo la profecía del padre Servando Teresa de Mier. Si ustedes le llaman estados libres y soberanos a las entidades federativas, no había surgido esa ontología, pero a las provincias, decía Fray Servando, en 1823, diciembre de 1823, va a haber dos caminos: la simulación, don Porfirio, o la desmembración, 1847-48. Antes, 23-24, el caso de las provincias guatemaltecas. No es un tema que pueda dejarse a un compromiso de fórmula dilatoria. Para las próximas 10 décadas, estoy absolutamente cierto que tenemos que definir nuestra identidad constitucional en el sentido del sistema federal. En ello nos va la vida, perdónenme lo dramático, la vida como Estado de Derecho, la vida como república, la vida como entidad que pese o deje de pesar en el concierto de las naciones.
Eso fue la articulación política del territorio. Por supuesto, podríamos incluir el artículo 27, al que ya se refirió el doctor, la reforma agraria de 1992, el hecho de que el ejido en época del presidente Salinas haya podido ser privatizado y en última instancia la preferencia, que eso es lo que es, de la pequeña propiedad agraria sobre las formas comunales de tierra. Lo cual nos habla también de una identidad constitucional pues bastante diluida si uno piensa en lo importante que fue no solo el movimiento zapatista, me refiero al del general Emiliano Zapata, sino la ley agraria del 6 de enero de 1915, ¿no? Y la institucionalización en el texto de Querétaro de las formas ejidales comunales que dieron pie a la reforma agraria. Pero en fin, esto implicaría una conferencia en sí misma que además ya han tenido en su momento. Voy a la articulación política de la persona. ¿Tenemos la misma Constitución? Pues miren, es muy difícil decir que tenemos la misma Constitución porque la Constitución de 1917 empezaba con el hecho de otorgar garantías a la persona, a los individuos, garantías individuales, y hoy por hoy, a partir de la reforma de 2011, estructural donde las haya, es así, como explicábamos aquí en pasadas sesiones, pues de lo que hablamos es de reconocer derechos humanos. Y no solamente de reconocerlos, sino de aperturar, como vuelvo a decir espantosamente, de abrir como cláusula de apertura y de cierre de todo nuestro razonamiento constitucional a partir de los derechos de la persona. Toda interpretación y operación jurídica que se haga en este país, a partir de esa reforma de 2011, tiene que empezar por reconocer dónde está la garantía, dónde está la protección más cabal, más amplia a los derechos de las personas. Y como también señalaba el doctor Gamas Torruco, a partir de una reforma anterior, 2001, todo razonamiento tiene que ser pro dignitate, porque queda prohibida cualquier discriminación, dice el quinto párrafo del artículo primero constitucional, que no estaba en Querétaro, cualquier discriminación que menoscabe, limite, atente contra los derechos humanos o contra la dignidad humana. Y contra la dignidad humana, diría yo. Queda prohibida cualquier discriminación negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que todo nuestro sistema de articulación político, territorial, gubernamental, etcétera, nuestra división de poderes está al servicio de los principios pro persona y pro dignitate, está al servicio de la persona humana. En pocas y resumidas palabras, no hay más razón de Estado en este país, nada tiene mayor orden público que el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y esta frase, los derechos humanos, esta expresión no aparecía en la Constitución del 17. Rabasa, el inspirador tácito y negado frecuentemente de la Constitución del 17, fue el que metió esta idea de no hablar de derechos del hombre, como decía la Constitución del 57, porque eso le parecía metafísico. No, hay que hablar de garantías individuales. Vean cómo ha cambiado por completo la identidad del texto constitucional a este respecto. Por no hablar de la reforma de 2001 en el capítulo indígena de la Constitución, el artículo segundo constitucional, el reconocimiento de los derechos históricos y culturales de los pueblos, o por mejor decir, de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas. Y de la reforma de 2008, en un sentido absolutamente pro dignitate, no solo por lo que tiene que ver con el sistema acusatorio, del que hemos hablado ya muchas veces, y no os voy a aburrir con eso, sino del reconocimiento que no aparecía en nuestros textos de manera expresa desde el decreto constitucional de Apatzingán, del reconocimiento de la presunción de inocencia. Es decir, del hecho de que si el Estado quiere condenarte por algo, tiene que probarte más allá de cualquier duda razonable, principio pro persona, que has cometido esa conducta ilícita, esa conducta reprochable desde el punto de vista penal, pero también desde el punto de vista administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que la carga de la prueba está en el Estado y de que se presume la inocencia de todas las personas, no solo que habitan, no solo que son ciudadanos, etcétera, de este país, sino incluso de aquellos que transitan por el país, lo cual tiene una enorme importancia, que no estaba en Querétaro, cuando piensa uno, por ejemplo, el famoso tren, tristemente célebre tren de la bestia, ¿no? Bueno, derechos humanos que se instrumentaron y se incluyeron en la Constitución desde antes de la reforma de 2011, derechos fundamentales de la persona humana, desde la reforma de 1992, que dio lugar a las comisiones de derechos humanos, llamadas así, tal cual, aunque pareciera que no, siguiendo la interpretación
carrancista rabasiana que no hubieran tenido materia porque no eran comisiones de garantías individuales, sino directamente de derechos humanos. Aquí está un destacadísimo académico que presidió una de estas comisiones en los estados, en uno de los estados de la Unión. Bueno, articulación política del gobierno. Ya se ha referido a ello magníficamente bien don José. Voy a hacer una recapitulación solamente. El sometimiento del Congreso de la Unión al Poder Ejecutivo no estaba, por más presidencialista que fuera el primer jefe Carranza, por más hamiltoniano en el sentido de la prontitud y el vigor del Poder Ejecutivo, no estaba ni en el proyecto del primer jefe ni en lo que aprobaron los diputados. Es una reforma relativamente precoz, la reforma de la no reelección inmediata de legisladores, lo que permite que las carreras políticas en este país no tuvieran independencia más allá del dedo que, como en épocas de don Porfirio, palomeaba los textos de candidaturas. A los puestos locales también, como señaló muy bien don Jorge Carpizo en aquel estudio espléndido de las facultades metaconstitucionales del presidente, y por supuesto de los legisladores. No se movía un solo pelo de la cabeza de ningún político en este país si no pasaba antes por el palomeo del titular del Poder Ejecutivo. La imposibilidad de las carreras políticas independientes fue una externalidad a partir de los últimos años 20 que hemos sufrido hasta la fecha en nuestro texto constitucional y que cambió radicalmente la identidad del mismo si uno piensa en la prelación que le dio la generación de Juárez y de Arriaga al Congreso de la Unión desde aquella Constitución iniciática de 1857. En 1964 se da o entra en vigor la reforma de los llamados diputados de partido, para abrir el Congreso a las voces minoritarias de los partidos de oposición. Ustedes recordarán también por este curso que lo que ocurrió entonces es que los candidatos de determinados partidos, que no fueran el partido hegemónico, que obtuvieran un mayor porcentaje de la votación en sus respectivos distritos, podían acceder, aunque no ganaran la diputación por mayoría, podían acceder al Congreso, a la Cámara de Diputados, porque esto no se preveía para los senadores, en un listado que no podría exceder de 20. ¿No? ¿Se les condenaba a una minoría permanente? Sí, pero también se abría la voz a parlamentarios de la oposición. Los números, desgraciadamente, no le dieron al régimen, y esa es la verdad. Se habla muy poco de eso, pero la reforma de 1964 permitió que sí, por ejemplo, Acción Nacional, que fue el partido que recurrentemente tuvo más diputados de partido, llegara a contar de 5 diputados por mayoría relativa que le fueron reconocidos en la elección de 1952 a 0 diputados por mayoría relativa que se le contabilizaron en la elección de 1970. Lo cual quiere decir que las capacidades locales de autorrepresentación, otra vez el tema del federalismo, fueron claramente minadas por esta reforma. Y ha hablado don José Gámez Torruco de la reforma para la representación híbrida en el Parlamento mexicano, ¿no? Es decir, esta combinación de los dos sistemas, que además se extendió a la inmensa mayoría de las legislaturas locales, del sistema de mayoría relativa y el sistema de representación proporcional. Dice Giovanni Sartori, que por cierto va a ser homenajeado próximamente en México por la embajada italiana, dice Giovanni Sartori que ese sistema híbrido termina por no resolver ninguna de las grandes cuestiones de representación. Creo que tiene razón. A partir de la gran reforma política de 1977, lo que deberíamos hacer con toda seriedad hoy por hoy es ver cómo están alineados los incentivos. La respuesta fácil es decir, hay que quitar los plurinominales. Sí, hay que quitar los plurinominales y hay que hacer cuentas y ver a quién beneficia eso. Sería absurdo. Lo que yo no entiendo es por qué no hay voces que empiezan a hablar ya con seriedad de una representación puramente proporcional en el país. Es que eso sería fortalecer a los partidos políticos. Ese es un mandato constitucional. Yo no digo que sea la única forma de democracia, pero a partir de la reforma de 1977 construimos estamentos, no nos gusta decirles así, pero son estamentos privilegiados de acceso al poder, que se llaman partidos políticos y que son de interés público, algo que nunca se le hubiera ocurrido a ese señorón que está ahí, ¿no? Otra vez el tema de la identidad constitucional.
Bueno, lo pusimos en la Constitución, son entidades de interés público. Es que las cúpulas partidarias van a elegir a los candidatos, los siguen eligiendo y lo único que tienes es un sistema de representación de las localidades muy, muy imperfecto, que además se extendió en el año 1993 al Senado de la República. Y como ustedes saben, hay unos senadores en la alta cámara que son miembros de una lista nacional, whatever that means, ¿no? Una lista nacional que representan pues a Pedro, Juan y varios, a todo el mundo menos a las entidades federativas. Ah, pero es que es la Cámara Federal. No, era la Cámara Federal cuando la identidad constitucional estaba clara. Todavía te la paso cuando había un senador de primera minoría, porque había 3 senadores por cada estado de la República. Pero ahora, ¿cuántos senadores les gusta a ustedes que tenga el Distrito Federal? Bueno, 0, porque ya no hay Distrito Federal, ¿no? La Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Nuevo León, el Estado de Jalisco, y el Estado de Tlaxcala, el de Colima. ¿Dónde está la transacción de Connecticut a la mexicana? La paridad en la representación de las entidades federativas. Otro tache para la identidad del texto constitucional. El sometimiento del Poder Judicial de la Federación. Aquí hay otro gran tema. El hacer coincidir los plazos y revocar la inamovilidad jurisdiccional. Los plazos de nombramiento con los sexenios del titular del Poder Ejecutivo, una reforma del presidente Cárdenas, sometió, como lo había hecho por lo demás el presidente, o trató de hacerlo el presidente Roosevelt en los Estados Unidos, sometió a la Suprema Corte y al sistema de Poder Judicial que dependía de ella a los vaivenes de la política partidaria, o de la política más bien ejecutiva del propio titular, del presidente de la República. La reforma de 1995 vino a crear esta suerte de Tribunal de Constitucionalidad al que se ha referido don José. Por supuesto, los mecanismos de nombramiento han ido variando, sobre todo de los ministros de la Suprema Corte. Yo no sé, francamente, si el sistema de ternas es el mejor. Creo que también introduce externalidades graves, pero en todo caso sí sé que no, de nueva cuenta, no estamos ante un texto identitario a lo queretano, porque don Venustiano Carranza, para que vean lo federalista que era, pues lo que quería es que se eligieran ministros de la Suprema Corte conforme, eso lo dice su proyecto con toda claridad, conforme a las propuestas que enviaran las legislaturas de los estados. Es decir, que hubiera también paridad representativa en el orden federal, en la máxima instancia jurisdiccional del país. Se crea en 95 el Consejo de la Judicatura Federal. Hay muchas reformas muy profundas que terminan, como ha dicho muy bien el doctor Gamas, con reformular el juicio de amparo. Piensen ustedes nada más en lo que se refiere al interés colectivo, al interés legítimo, ya no un interés jurídico, que casi lo que establecía la tesis del interés jurídico en materia de amparo, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero era, hasta que no te caigas al pozo y no se muere el niño, tú no puedes promover un juicio de amparo, ¿no? Más o menos. Si no hay un agravio personal y directo, pues no hay posibilidad de acudir a la instancia jurisdiccional de garantía. Eso afortunadamente se ha ido matizando, creo yo, para bien. También se ha ido matizando la llamada fórmula Otero, principio de la relatividad de las sentencias de amparo, que un poco lo que establecía es que pues una golondrina no hace verano, ¿no? Tú ganas una sentencia de amparo, pero no importa porque nada más te beneficia a ti. Cada vez se ha ido matizando más este principio. Desgraciadamente en la materia más sensible, que es la materia fiscal, todavía no se termina de matizar, por no decir que no se instrumenta en absoluto, el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Ha hablado también el doctor Gamas de los órganos constitucionales autónomos. Y aquí tenemos un problema identitario del mayor orden, porque no hay una teoría general ni una práctica generalizada de los órganos constitucionales autónomos. Tampoco sabemos cuáles tienen que ser órganos constitucionales autónomos. Deriva mucho de que no hemos querido avanzar hacia una parlamentarización de nuestro sistema político, y entonces vamos creando ínsulas de autonomía, de manera, si me lo permiten, un tanto cuanto arbitraria. ¿Por qué el Banco de México? ¿Por qué la Comisión y las Comisiones de Derechos Humanos? ¿Por qué recientemente el Ministerio Público? ¿Por qué autónomos? ¿Por qué no dependientes del Ejecutivo o del Legislativo? No se sabe. Tienen que tener un órgano regulador ciudadanizado, como se ha dicho en las últimas décadas de transición democrática, ciudadanizado, como si los políticos no fueran ciudadanos o no tuvieran que ser ciudadanos, ¿no? Otro problemón de identidad. En fin, lo que se quiere decir es que no esté partidizado, pero ¿hasta qué punto no partidiza si los nombramientos derivan siempre
de lo que cupularmente se decida en las cámaras. En fin, nos falta mucho por avanzar en los órganos constitucionales autónomos. Piensen simplemente en una pregunta muy simple. ¿Qué debe ser autónomo? ¿La Fiscalía General o el Ministerio Público? ¿Y frente a quién debe tener autonomía? ¿Basta con que sea la Fiscalía autónoma frente al presidente o las fiscalías de los estados frente al gobernador? ¿O lo que queremos es un estratega jurídico a cargo de una oficina del Ministerio Público que tenga autonomía para llevar a cabo las diligencias que considere adecuadas para obtener una sentencia que satisfaga los intereses del Estado mexicano? No se ha dicho. Durante mucho tiempo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los tribunales de lo contencioso administrativo en lo local tampoco fueron autónomos, lo cual era un contrasentido. Juzgaban a la administración de la cual formaban parte. El INEGI, el INAI. Y vamos a un tema que señalaba don José, importantísimo. El tema de la heterocalificación de las elecciones. Esto, mis alumnos, que algunos ya, digo, cada vez está uno más viejo, entonces ya van naciendo más para acá, ¿no? Entonces les hablas del 1988, de la elección del presidente Salinas, y les estás hablando de la prehistoria, ¿no? Pero no pueden creer, de veras pelan los ojos cuando les dices, la Cámara de Diputados calificaba la elección de sus propios miembros. El colegio electoral existió hasta hace nada en realidad. La autocalificación de la elección. Bueno, todas estas reglas que se establecieron a partir de órganos constitucionales autónomos para organizar las elecciones, el sistema del INE, o del IFE primero, del INE después, que también está sufriendo gravemente por falta de identidad constitucional. Piensen ustedes nada más en esa tristemente célebre reforma constitucional, aún transitorio, por cierto, en que se declaró eliminado fulminantemente el Consejo General del Instituto Federal Electoral y se llamó a elegir nuevas y nuevos consejeros. No, eso no es autonomía, no es autonomía constitucional. Si todo lo puedes hacer a través de la reforma de un transitorio, pues valiente identidad autónoma del órgano de organización de las elecciones. Y luego está, obviamente, la autonomía de los tribunales electorales, de la instancia de calificación, heterocalificación de las elecciones. Creo que en cuanto a la articulación política del gobierno, destacaría yo, además de lo ya mencionado por don José Gámez Torruco, y con esto termino, más bien terminaré con un post-scriptum imprudencial, como es mi costumbre, ¿no? Pero con esto termino en cuanto a la articulación política de la identidad constitucional. Iniciativa preferente. Esta reforma relativamente reciente que permite al titular del Ejecutivo encabezar el flujo del proceso de discusión política en las cámaras. Decir, para mí lo imprescindible es que discutas, ya sea que apruebes o no apruebes, pero que discutas esta iniciativa. Esto viene a ser absolutamente revolucionario, ¿no? Y piensen ustedes ahora que ya va a haber reelección de legisladores, reelección inmediata de los legisladores, lo que en términos de fortalecimiento del Congreso, una práctica que ojalá sea muy sana, semejante va a significar. En cuanto a la parlamentarización, digo a título, a beneficio de inventario esta expresión, de nuestra transición democrática. Tiene que ver también con otra reforma relativamente reciente, las comparecencias de los titulares de secretarías de Estado, de organismos públicos descentralizados, bajo protesta de decir verdad ante las comisiones del legislativo, que se pueden traducir fácilmente en vil y vulgar cinismo, porque allá donde hay un juramento bajo protesta de decir verdad, pero luego no hay consecuencias por mentir, pues lo único que tenemos, como en materia de transparencia también frecuentemente, es sí, yo y qué, una impunidad que puede traducirse en corrupción. Pero de todas formas, me parece que son importantísimas reformas de gesto identitario al flujo del proceso político y de discusión en este país. Ya se ha referido don José también a la aprobación de nombramientos, de ciertos nombramientos, altos nombramientos del gabinete del presidente de la República, algo que no existía en nuestra Constitución, a pesar de que se dice frecuente y facilonamente que la Constitución del 24 era una copia de la Constitución de Filadelfia. Bueno, en esta materia no fue copia. En los Estados Unidos siempre se ha tenido que aprobar, someter a la aprobación del Senado una serie de nombramientos de gabinete presidencial. Nosotros desde 24 no
teníamos esto. Lo empezamos a tener poco a poco, Procurador General de la República, Canciller de la República, Secretario de Relaciones Exteriores, ahora los altos funcionarios de Hacienda, incluyendo al Secretario de Hacienda, y en el caso de la Secretaría de la Función Pública con el Sistema Nacional Anticorrupción, también cada vez se va ampliando esta gama, insisto, de parlamentarización por lo que tiene que ver con los nombramientos. Concluyo, ya que mencioné la palabrita mágica que nadie quiere escuchar. Sistema anticorrupción, decía. Bueno, allá hay otro cambio de la mayor entidad a nuestra identidad constitucional. Me temo que otra vez el flujo pasa de este Sistema Nacional Anticorrupción por una suerte de organismos constitucionales autónomos que no están bien definidos, ni precisados, ni para qué sirven, ni cómo se van a incardinar, a coordinar entre ellos para combatir el flagelo de la corrupción. Yo me pregunto, ingenuamente, nada más por no dejar, ¿no bastaría con que funcionaran las instituciones de entidad constitucional que se le ocurrieron a este y a otros hombres en Querétaro? En otras palabras más claras, si el Ministerio Público funcionara, si la Judicatura funcionara, si los mecanismos de control interno administrativo funcionaran, si los tribunales de lo contencioso administrativo, los tribunales de cuentas, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos funcionaran, tendríamos que pensar en un novedoso, ciudadanizado y autonomizado Sistema Nacional Anticorrupción. No lo sé, ahí se las dejo de tarea para dentro de otras 10 décadas, aquí nos vemos. San Ángel seguirá de pie. Sí, porque algo que recibió a los invasores yanquis en 47 y sigue de pie tan campante como San Ángel, es que va a vivir para siempre, ¿no? No nos va a pasar nada en San Ángel, no hay que movernos de aquí nunca más. Por su atención, muchísimas gracias.